Dios los bendiga, hermanos, en este día. Hace un par de semanas platicamos sobre un mensaje que se llamaba los sentimientos y las emociones. Quisiera tomar el hilo de este mensaje anterior para platicar sobre un tema que sería bueno que tomáramos, un sentimiento o un estado sentimental que se llama la soledad. Vamos a la escritura en Génesis 2 y dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese, para que cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esta parte de la Biblia en Génesis nos habla sobre la creación del hombre, pero no solo la creación, sino nos hace ver que el hombre, Dios estableció que el hombre no encontraría una ayuda, un complemento en los animales. No niego que puede alguien tener animales, sobre todo de compañía, y son de compañía exactamente, nos brindan momentos en que podemos estar con ellos, alegría, paz, pero nosotros como humanos tenemos que interrelacionarnos con humanos, que sería lo correcto. Eh, Podemos ver en este tema que voy a tratar qué es la soledad. La soledad es uno de los sentimientos o estados más comunes que podemos atravesar todos los seres humanos en la vida. Todo lo hemos pasado, lo pasaremos. La soledad puede producir efectos a la salud como el cáncer o acelerar el cáncer, problemas cardíacos, aumento del riesgo de demencia. Según estudios, ese sentimiento o estado es más característico entre los 24 a 40 años. Eh, Imaginemos que es en etapas de personas más grandes, pero no es así. O se siente o se percibe más en este rango de edad. La soledad lo definimos como la ausencia de personas, ya sea física o emocionalmente, y así como la soledad normalmente nosotros la vemos. Es decir, nos sentimos solos y nuestra primera reacción es: necesito ser social para no sentirme solo. Y comenzamos a ir buscando a más personas y entablar más relaciones sociales con gente que al pasar el tiempo nos damos cuenta que no llena ese vacío que tenemos de soledad. Y en algún momento volvemos a estar así, en soledad, o solo nos sentimos solos. Pensamos que no es la gente correcta, que no sabe cómo tratarnos a nosotros, o que no es el lugar donde debemos de estar. Y empezamos a definir con comentarios o como frases estereotipadas sin ningún fundamento bíblico, como: mi felicidad depende solo de una persona y esa persona soy yo. E infinidad de frases que podemos ver en las redes sociales o en internet, o alguien nos comparte. Esas formas son comunes de tratar la soledad. Si nos volvemos a sentir solos, pensamos que no es la gente correcta, no estoy conectado con ellos porque debo buscar a alguien que conecte realmente conmigo. Necesitamos personas de calidad. Esas personas no entienden mi forma de ser o de amar. En sí, la soledad es una consecuencia de la caída desde Adán. La comunión se pierde con Dios. Podemos imaginar vivir con Dios y platicar con Él día a día, y un día perder y sentirnos ausentes de Dios. Ellos eligieron los placeres más que a Dios, me refiero a Adán y Eva. Fueron engañados con una media verdad que es una mentira completa. Se alejaron de Dios ya que no estaban con el deseo de estar con Él. La vergüenza que produjo el pecado los separó de Dios. Dios determinó que socialicemos y establece un orden de convivencia a través de la familia, a través de la iglesia. Ese orden comienza con una ayuda idónea, es decir, con una esposa, en el sentido de la familia, el inicio de la familia. En la mente de Dios, no nos creó para vivir en soledad. Ese es el resultado de la caída del orden establecido, que fue roto por el hombre. La soledad no es un problema emocional o físico en sí, es un problema, es una esencia en sí espiritual. No es simplemente la ausencia de personas, ya sea física o emocional. También es la ausencia de esa presencia que ya no se siente de Dios, esa ausencia que produce dolor en nuestras vidas. Hoy en día ese problema no es tratado, es evadido de múltiples formas, creando un estado de soledad aún más profundo y más desconectado de Dios. Esto mismo a veces no es comentado o tratado, pues nos sentimos vulnerables al mostrar que nos sentimos solos. Existen diferentes tipos, por decirlo así, de soledades. Una de ellas, y la más común, es por la causa del pecado.
que nosotros generamos. Esto es, en el jardín de Edén estábamos posicionados junto con Dios. Dios estaba y platicaba con nosotros, pero al caer Adán, se pudo en modo, un estado de defensa, de vergüenza, de ruptura de la relación con Dios, de una ruptura tanto emocional como espiritual. Y Él se alejó, y así como Él se alejó, nos alejamos y nos aislamos y creamos una soledad. Esto puede generar una separación no solo con Dios, sino con otros creyentes, pues nos da miedo mostrarnos vulnerables y realmente estamos vulnerables. Pero ¿saben a quién estamos vulnerables? Al enemigo, pues al vernos en esa posición, nos ofrecerá una alternativa barata para satisfacer nuestra soledad. ¿Qué acaso no proveerá amistades que no son creyentes que puedan conducirnos lejos de Dios? Esas personas posiblemente estarán interesadas realmente en nosotros, pero no nos podrán ayudar. ¿Por qué? Porque están ciegas espiritualmente. Tropezarán y nos guiarán en un sentido que no es espiritual. Nos ofrecerá algún tipo de placer para satisfacer esa ausencia de Dios. Infinidad de placeres como los vicios, como relaciones sexuales incorrectas, todo ese tipo de ausencia de Dios, la soledad, trataremos de llenarla con otras cosas que son copias baratas de Dios. Algunos incluso evidenciamos nuestro deseo aprovechando esa soledad o ese vacío espiritual y mejor podemos decir, hago cosas malas porque estoy solo. Para que alguien venga a hacerme compañía y me haga sentir mejor, debo tener a alguien. Nuestro grito profundo del corazón debe ser, estoy solo porque soy un pecador en un mundo oscuro y caído. Dios, ayúdame. Dios usa las cosas, incluso nuestra soledad, para el bien de aquellos que le aman, porque nuestra soledad nos lleva a nuestra más profunda necesidad espiritual, que es Cristo. Dios puede usar nuestra soledad como una oportunidad para mostrar la gloria de Cristo en la conquista del pecado, vencer al mundo y destruir las obras que ha hecho Satanás en nuestra vida. Si nos sometemos al Señor y aceptamos su solución para nuestro problema espiritual más profundo, la obra expiatoria de Cristo en la cruz puede atacar la soledad en su raíz y vencer el dolor de la separación en nuestras vidas que conduce a la separación de Él. Nosotros experimentamos la soledad y en múltiples formas pensamos que el problema son las personas, pero a veces el problema lo hemos radicado en nuestro corazón. La soledad determina que nosotros a veces estamos ausentes de Dios, pero Dios no está ausente de nosotros. Su gran misericordia no eliminará el dolor de la soledad hasta que no encontremos placer en nuestro pecado. ¿A qué me refiero con esto? Mientras nosotros no abandonemos el pecado, no digo que seamos perfectos, sino que no haya un dolor o una angustia, o como en siglos pasados utilizaba una palabra que se llama mortificación por el pecado, la soledad siempre estará presente, es decir, la ausencia de Dios, el romper la relación con Dios. Los tiempos de sufrimiento personal son oportunidades para que Dios haga su obra más profunda. Piensa en esas horas de oscuridad en la cruz cuando Cristo estuvo ahí. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero durante ese tiempo exacto en que Dios estaba ahí, el Hijo, en la cruz, en ese dolor, en esa soledad, Él estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Es decir, la soledad, Dios puede tomarla para reconciliarnos con Él mismo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la soledad podemos buscar alternativas, pero la única que hará un cambio es volver a quien nos da su amistad y restaurará una relación para no sentirnos solos. El trato de Dios hacia nosotros puede ser de una manera dura y difícil. El sentimiento de soledad puede hacernos voltear y ver hacia quien realmente nos pueda acompañar. Debo mencionar que existen otros tipos de soledad, como aquellas que por fallas en nuestro organismo, por alguna reacción química en nuestro cerebro, que puede provocarnos sentirnos solos y no podemos controlar, sino con medicamento. Pero al fin de cuentas, esa soledad también es un problema espiritual heredado, pues al caer Adán nos heredó un cuerpo con tendencias a fallar. No todo lo podemos espiritualizar. Hay personas que tienen problemas en su cerebro químico y que necesitan medicamento, pero ese tipo de soledad tiene que ser tratada mediante la medicina.
La soledad que puede ser aún como nosotros como líderes o como quien lidera algo, es más evidenciable, pues puedes sentirte solo, pues aunque hagas o te esfuerces por hacer las cosas, puedes sentirse solo. Pero la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Es un problema de saber depender de Dios, a veces en el liderazgo. Imagina si Dios hablara y te dijera, si te pidiera que te mudes al extranjero, ¿irías? Si fueras soltero tu vida entera, ¿caminarías en pureza? Si a nadie le gustara una sola palabra que te pidiera que hablaras, ¿predicarías? Si tu trabajo siguiera siendo tan difícil como lo ha sido, ¿me servirías? Si nunca solucionaras tus problemas, ¿me adorarías? Si nunca te diera un amigo fiel de nuevo, ¿amarías a tu prójimo como a ti mismo? Si el Evangelio fuera tan ofensivo para los incrédulos que conoces, ¿seguirías compartiendo tu fe? Pero la pregunta real de todo lo que Dios habla al corazón es esta. ¿Sigo siendo digno de adoración a pesar de las circunstancias? A veces nos podemos sentir solos, sobre todo en el liderazgo, porque pensamos o creemos que no logramos las cosas como pensamos que debe ser el éxito. Noé predicó durante 120 años y nadie se salvó más que su familia. 8 personas subieron al arca, además de los animales. 120 años de exponer a Dios y que nadie le escuchara y lo tomaran como loco. Trabajando en el arca, también pudo predicarles, es decir, mostrarles que Dios iba a traer castigo y aún así nadie le creyó. Podemos sentirnos desconectados de este mundo y podemos sentirnos una especie de soledad. Ese tipo de soledad es la que podemos sentir mejor, sentirnos desconectados de un mundo que ya no pertenecemos. Un mundo en el cual dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros. Y ese tipo de soledad es recurrente a veces como creyentes. ¿Por qué digo que es recurrente? Porque vamos a un lugar, convivimos con personas que no conocen a Dios y el entorno no nos es favorable. Hay algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que no nos hace sentir bien ni que estamos en el lugar correcto. Ese tipo de soledad, o que nos sentimos solos, o que somos diferentes, es el tipo de soledad que es buena, porque nos hace conectarnos con Dios y decir, este no es mi lugar ya. Yo pertenezco a otro lugar. Yo pertenezco a otro pensamiento, a otro ser más poderoso, más santo, más todo eso bueno que tiene, que es Dios. Dios no solo viene y se sienta con nosotros, también nos permite disfrutar de los placeres de su presencia. No es que Él solamente venga con un mensaje, Él viene con un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría y dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé, y voy a darte nuevos ojos, y voy a darte mucha fe, y te voy a dar un nuevo propósito en tu vida. Como personas es posible que experimentemos la soledad en alguna ocasión. Y el problema, a lo mejor el problema no es la soledad. El problema a lo mejor es algún tipo de pecado que no hemos abandonado. Que nos sentimos que somos lo peor de lo peor y que nuestra relación con Dios se ha roto. Ese sentimiento de soledad, Satanás puede aprovecharlo para dañarnos. Satanás sabe que no estamos solos, pero nos quiere hacer sentir que estamos solos. Es necesario que como creyentes podamos acudir a un abogado que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Escritura que abogado tenemos con el Padre. Es decir, nuestra relación puede ser restaurada en cualquier momento. Mientras tengamos vida, nuestra relación es restaurada a través de Jesús. Al arrepentimiento sincero, Dios va a obrar y nuestra soledad va a desaparecer. Es decir, la ausencia de Dios ya no estará, sino la presencia de Dios estará ahí continuamente. Es necesario que el creyente siempre viva conectado con Dios, pues cuando se desconecta con Dios, buscará algunas formas o alternativas para suplir ese vacío de Dios, esa soledad, al sentirse solo. Adán y Eva cayeron, pecaron y se sintieron solos, se sintieron miserables y avergonzados. Trataron de componer la situación buscando algo con que tapar, con unas hojas de higuera. A veces como creyentes tratamos de taparnos nuestra vergüenza, nuestras faltas, con algo para no mostrar lo que hay dentro. A veces nos sentimos así. Todos como creyentes podemos sentirnos así. Pero en Dios está la oportunidad siempre de conectarnos diariamente,
de sentirnos acompañados por Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Ese sentimiento es recurrente en algunos creyentes, pero es necesario que nosotros nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Hay algunos que pueden objetar, me siento solo, voy a hacer algo para suplir esta soledad. Hay muchos que pueden tomar, hay muchos que pueden drogarse, hay unos que buscan la pornografía, hay muchos que buscan relaciones sexuales incorrectas por no sentirse solos. Hay algunos que incluso buscan tener más personas, contacto con más personas, ir a fiestas, pero la soledad no va a desaparecer, porque la soledad realmente es un problema espiritual. Es un problema que hemos heredado desde Adán y que muchas generaciones hasta hoy la siguen padeciendo. Pero como creyentes, nosotros no tenemos que padecer ese tipo de soledad, pues Cristo está con nosotros, y no solo con nosotros, sino en nosotros. Si tú experimentas la soledad, tienes que revisar dentro de ti si hay algo que necesitas cambiar o necesitas ser transformado o derribado o quitado. Ni la música, ni los amigos, ni algún vicio o algún placer va a suplir tu soledad. La única forma de suplir tu soledad es volverte a conectar con Dios. Si te conectas con Dios, no habrá soledad ya. Y entonces estarás experimentando el placer de la santidad de Dios, los placeres de la alegría, el gozo, de todos los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Y podrás entonces saber que la soledad no es un propósito de Dios para nuestras vidas, que la soledad es una herencia espiritual que hemos recibido y que la padecemos continuamente cuando nos alejamos de Dios. Deseo que el mensaje traiga a tu vida esperanza y que si sientes soledad, recuerda que es un problema espiritual realmente. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde, en este día, en el momento que tú escuches la predicación y puedas, si en alguna duda tienes, poder regresarla, volverla a escuchar, leer los pasajes bíblicos que leímos y poder meditar en ella y saber que Dios quiere estar contigo, estar en ti y protegerte de toda obra del enemigo. Dios los bendiga, hermanos.